Es un honor y un regalo de la vida ser presidenta en esta etapa del Fórum tras 35 años de historia. Mi reconocimiento a todas nuestras antecesoras. Pues conocí al Fórum desde sus inicios. Un día subí a Barquillo, la sede histórica del movimiento feminista en Madrid, y había una reunión de mujeres que habíamos ido a muchas reuniones ya. Y bueno, pues se empezó a pensar en la idea de formar un fórum, que era un lugar de encuentro de muchas asociaciones, no solamente de mujeres individuales, sino también de otras asociaciones. Por ejemplo, estaba Juana Doña, una histórica del movimiento feminista ya de la República. Carmen Sáez Buenaventura fue la primera que nos presidió el fórum y así fue. Así fue. Pues nada, estábamos en Barquillo y de repente pues un día no pudimos entrar a la sede porque teníamos dificultades, porque no nos dejaban unas llaves el resto de otros grupos que había por ahí. Y un día en una cafetería, ya yo con un poco de mal genio escribí una carta de mi puño y letra al Instituto de la Mujer reclamando unas llaves, y entonces una compañera del instituto, María José Montero, vino y nos dio una copia de las llaves, y así pudimos ya estar en nuestra sede de Barquillo con nuestro despacho y con todos nuestros asuntos ya muy bien. Y así empezamos a caminar. Bueno, pues al Fórum de Política Feminista lo conocimos. Yo hacía bastante tiempo que venía a reuniones y relaciones con el Fórum de Política Feminista, porque estaba también colaborando pues en la Fundación Dolores Ibarruri con Begoña, ¿no? Con Begoña San José. Pero sobre todo el Fórum de Política Feminista se constituye a nivel estatal, aunque tenían en sus estatutos a nivel estatal, pero fue en una asamblea que se celebró en Valladolid, justamente en la finca Matallana. Es ahí donde se decidió que había que ampliarlo y que había que tener ese ámbito estatal que realmente recogían los estatutos. Pues estando en una conferencia de Ana de Miguel, una amiga me invitó y desde entonces participo en Fórum con muchísima ilusión. Lo conocimos a través de las relaciones personales con Nina Infante y Begoña San José, que además originaron la presentación de varios talleres del Fórum de Política Feminista en León. Yo conocí el Fórum de Política Feminista casi cuando se estaba gestando, cuando estaba empezando. Yo conocí a Begoña San José a través de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, donde ella había sido la primera responsable de esa secretaría, y aunque ya la había dejado, tenía contacto con comisiones y allí la conocí, con lo cual casi vi la gestación de todo el proceso de creación del Fórum de Política Feminista. Conocí al Fórum a través de unas compañeras de Córdoba, en concreto de Carmen López Román, María José Moruno y Nati Mañas. Yo conocí al Fórum de hace muchísimos años a través de Lucía Mazarrasa, porque cuando nos encontrábamos en las actividades de formación como enfermeras, siempre llevaban los libros de los talleres y nos los repartía a las enfermeras. Yo recuerdo que leía todos los libros de los talleres del Fórum y bueno, me sentía muy halagada por Lucía, porque ella siempre me indicaba que me metiera en el Fórum, pero en aquellos años estaba involucrada en otras batallas políticas profesionales. Conocí al Fórum pues a través del Foro Feminista, que entró a formar parte del Fórum allá por el año 2000. Conocí el Fórum de Política Feminista a través de una publicación que hicieron allá por los años 80, principios de los 80, sobre la necesidad de que las corporaciones locales se dotaran de una concejalía de la mujer que tuviera un presupuesto propio, su personal
y que pudieran participar las mujeres a través del Consejo Municipal de la Mujer. Después le seguí la trayectoria a través de sus publicaciones y de sus talleres a lo largo de todos estos años, hasta que posteriormente se crea el Fórum de Política Feminista de Sevilla y me incorporó a él desde el principio. Pues yo conocí a Fórum a través de una amiga, Carmen Martín, y me propuso de que viniera, que lo conociera, porque yo nunca había estado implicada en el tema del feminismo como tal, y desde entonces me enganchó y aquí sigo. Yo conocí a compañeras de Fórum en la calle y tal, y me invitaron a sus jornadas, a nuestras jornadas ya, que son magníficas, que hacen anualmente y que me han enseñado también mucho. Conocimos el Fórum de Política Feminista gracias a pertenecer a la plataforma CEDAW Sombra. Allí participaban también algunas asociaciones que formaban parte del Fórum de Política Feminista y nos enteramos de la labor que se hacía, nos pareció súper interesante y nos sumamos. Conocí al Fórum a raíz de una invitación que se me hizo para hablar sobre el tema de la prostitución. Pues yo conocí al Fórum de Política Feminista gracias a mi curiosidad y a mis ganas de pertenecer a alguna organización que fuera de ámbito estatal, porque por aquella época yo vivía en Canarias, concretamente en Lanzarote. Habíamos conformado la Asociación Feminista Tiemar allá por el 2003 y sentía que debíamos ampliar nuestra mirada y compartir con otras feministas nuestros objetivos, nuestra lucha, y siempre he creído que las alianzas y los lazos nos dan fuerza, porque las mujeres juntas somos resistentes, persistentes, luchadoras e imbatibles. Hola, ¿qué tal? Las socias de Granada del Fórum de Política Feminista lo hemos conocido de formas muy variadas. Pues unas a través de amigas, otras en sindicatos, otras en actos organizados, manifestaciones en la calle. Yo en mi caso me pilló en Madrid, en un congreso de economía solidaria y feminista, de economía social. Había un stand y ahí a través de una compañera lo conocí. El Fórum de Política Feminista lo conocí porque organizando una actividad en la Universidad de Murcia invité a María Pazos, a Begoña San José y ellas me hablaron de la asociación. A mí en aquel momento, estamos hablando del año 2006, en aquel momento me pareció que Murcia adolecía de asociacionismo feminista, lo había tenido, pero que debido a los distintos avatares de la política murciana, pues que el tejido feminista se había ido disolviendo. Y cuando me hablaron de la asociación, que por otra parte yo conocía pues por oídas, pues me pareció que quizá era el momento de adherirme al Fórum para intentar que la región de Murcia pudiera haber un movimiento feminista en alza, y eso no podía ser si no era acompañado del asociacionismo y del Fórum. Formo parte del Fórum de Política Feminista de Córdoba desde el 2011. Desde el 2017. Pertenezco a Fórum desde hace unos 3 años y bueno, en Fórum de Política Feminista de Córdoba. En el 2017, 5 añitos, que me engancharon para ser la secretaria. Llevo formando parte del Fórum unos 5 años. Desde que se creó aquí en Málaga, que creo que fue en el 2008. Yo hace como 1 año y medio, lo conocí hace bastante, pero hace 1 año y medio que me incorporé a Fórum Política. Yo llevo desde que lo montamos. Fui una de las promotoras de la Constitución, pero bueno, luego después lo comento cómo constituimos el Fórum, pero entonces estoy desde el principio. Yo también estoy casi no desde el principio. Yo desde hace 4 años nada más.
Pues yo también llevo desde el 2008, desde que se fundó, o sea, formé parte de la formación, el Foro de Política Feminista. Y yo llevo 4 años también. Las socias de Granada llevamos en el Fórum algunas desde su fundación, incluso antes de que se formara formalmente. Y otras, pues yo llevo más de 10 años, hasta las últimas incorporaciones que fueron en pandemia, de 2 compañeras de Inglaterra además, cuando estábamos organizando el acto del Día contra la Prostitución y la Trata, el 23 de septiembre. Dones de Chirivella en Acción llevamos 5 años perteneciendo al Fórum. Yo empiezo a militar en el Fórum en el 2012, que es bastante tarde, porque a pesar de que siempre he ido a sus actos y ha sido mi referencia, tenía otras, y las mantengo a día de hoy, otras militancias en el feminismo y bueno, pues tampoco me daba la vida, pero a raíz del 2010, con la batalla por lo que es la actual ley del aborto, ya me acerqué muchísimo más estrechamente al Fórum y realmente lo que es socia creo que fue en el 2012 o quizá en el 2011. Yo empecé a formar parte del Fórum desde su inicio. Al principio no estaba afiliada, pero desde el momento que se constituyó con Begoña San José y Lucía Mazarrasa, aunque yo no participaba muy activamente, pero sí iba a muchas reuniones y que iba a muchos encuentros que hacía, y terminé adhiriéndome al Fórum y a formar parte del mismo, del Fórum estatal. Pues yo creo que fue sobre el 88, 1988, 1989 o 90, en esos años, porque aunque sí conocí el Fórum desde el principio, como se gestó y todas las mujeres que empezaban a participar, también es verdad que yo en principio no me afilié. Luego sí es verdad que llevo muchísimo tiempo, me afilié, primero estuve en el estatal, después en el de Granada, cuando se creó el de Granada, después volví al estatal y ahora sigo formando parte del Fórum de Política Feminista de Córdoba. La Unión Feminista Flora Tristán se fundó en el año 1975 por un grupo de mujeres leonesas que compartían intereses políticos, intereses sociales y culturales antifranquistas. En diciembre de 1977 se legalizó, funcionando ininterrumpidamente desde entonces. Nos adherimos al Fórum pues, por la defensa de las políticas públicas, la dedicación que tenía el Fórum en relación con ese tema y también por los análisis de la legislación. Me impulsó a adherirme al Fórum la necesidad de dar respuesta a los muchos problemas de desigualdad que existen en nuestra región. Fue la necesidad lo que me empujó a formar parte del Fórum. La necesidad de compartir con otras mujeres mis reflexiones y mis acciones en pro de una sociedad más justa para todas nosotras y para las generaciones futuras. Me adherí al Fórum principalmente por su independencia política, por buscar siempre la unidad de acción del movimiento feminista, buscar también la confluencia y la alianza con otros movimientos sociales con objetivos comunes. Y esto además lo ha hecho el Fórum al menos desde que yo lo conozco a nivel nacional e internacional. Lo que nos motivó fundamentalmente a Nine y a mí a montar el Fórum de Política Feminista aquí en Málaga, bueno, era la necesidad, ¿no?, de que en Málaga existiera alguna asociación feminista que no estuviese vinculada a ningún partido político ni nada. Entonces nosotros teníamos referencias del Fórum de Política Feminista a nivel estatal, bueno, entre otras porque conocíamos a Begoña San José, y nos pusimos en contacto con Begoña, fue la que nos estuvo explicando cómo podíamos constituir el Fórum de Málaga. Y bueno, a partir de ahí, pues con compañeras, con amigas que estábamos por ahí, feministas desperdigadas, que no estábamos militando en ningún sitio, le planteamos la posibilidad de formar el Fórum de Política Feminista en Málaga y así fue como lo creamos. Lo creamos
Bueno, primero tuvimos la junta directiva con las compañeras que teníamos en aquel tiempo y luego después hicimos una presentación pública del Foro de Política Feminista que la verdad que salió pero muy bonita, muy preciosa. Y a partir de esa presentación pública también se incorporaron otras compañeras. Y bueno, llevamos ya un montón de años en la acción política, en la reivindicación aquí en la provincia de Málaga. Participar en este vídeo del 35 aniversario del Foro de Política Feminista a escala de Estado, desde Sevilla además, es un orgullo que te recarga las pilas. Hace aproximadamente un cuarto de siglo, han pasado años, unas cuantas mujeres, no muchas, decidimos montar el Foro de Política Feminista en Sevilla. Entendíamos que hacía falta una organización feminista independiente, autónoma y transformadora. Y también que trabara alianzas con otras organizaciones feministas para hacer el movimiento sevillano más potente. Pero sobre todo, ¿sabéis una cosa? Pensábamos que hacía falta que además de ser antipatriarcal, fuera anticapitalista. Y en esa andadura hemos estado todos estos años, en los grandes eventos y en los pequeños conflictos. Pero entendemos que además del activismo social, es necesario que el fórum esté en el debate, que esté en la reflexión, que esté en el pensamiento, que forme a mujeres, que forme a feministas, para no estar subordinadas de esa desigualdad al que nos tienen sometidas a las mujeres. Por eso, amigas feministas, deciros algo que decimos cada día, que no podemos olvidar jamás. No habrá paz mientras haya desigualdad. Un grupo de mujeres en Sevilla nos conjuramos en hacer el Fórum de Política Feminista precisamente para ser un espacio de reflexión, de debate, de intentar tener una posición política como feministas dentro del movimiento y poder realizar acciones que pues dentro del activismo del movimiento eran muy demandadas, como ha sido siempre nuestros debates, nuestras charlas, nuestros dialogando, el primer tribunal contra la violencia de género. Todas esas actividades nos han permitido abrirnos un espacio en el movimiento feminista sevillano. Estar en las causas de las mujeres me llevó a la lucha de clase, en el movimiento obrero y posteriormente en el movimiento feminista. Entré en el Fórum de Política Feminista de las manos de sus fundadoras, ya no recuerdo los años, convencida, ayer como hoy, de que el Fórum de Política Feminista es un instrumento fundamental, porque sitúa la agenda feminista y sus exigencias en primera línea, para incidir en políticas de igualdad, con rigor, análisis y compromiso. Y en ello tiene mucho que ver la diversidad y la amplitud de mujeres que estamos comprometidas con el Fórum, desde esa gran diversidad que lo formamos. Yo soy teóloga feminista y formo parte de la gran revuelta de mujeres en la Iglesia a nivel internacional. Hola, lo que nos motivó a las compañeras del Fórum de Política Feminista de Granada a participar precisamente en esta organización es pues encontrar compañeras con las que compartir la lucha feminista. Tengo el gran honor de ser la promotora de la creación del Fórum del Nodo de Murcia, y esto tiene que ver con lo que ya he dicho anteriormente. En Murcia había tenido una tradición importante de asociacionismo feminista, pero gracias a las políticas regionales de derechas, pues ese movimiento se fue amilanando, se fue ocultando, se fue haciendo desaparecer, y cuando yo ya llevaba varios años dentro del Fórum como socia a nivel estatal, pues reuní a un conjunto de mujeres que a mí me parecían que tenían la misma inquietud y las mismas preocupaciones por cómo estaba el tejido murciano en materia de feminismos, en el movimiento feminista, y convoqué a todas ellas a una reunión en la Universidad de Murcia, en la sala Clara Campoamor, para proponerles, ya estaban avisadas, claro,
pero para proponerles que constituyéramos el nodo Fórum Murcia, cosa que así sucedió en ese mismo día. Estamos hablando del 2015 y hasta la fecha ha ido creciendo, unas veces más, otras veces menos, manteniendo, pero sin ninguna duda, lo que el Fórum de Política Feminista de Murcia ha venido haciendo es ser punta de lanza para defender y criticar y proponer a la actividad política, los gobiernos de la región en los distintos ámbitos de la organización territorial, que las reivindicaciones feministas no solamente pueden ser o solamente han de ser teóricas, sino que han de ser prácticas y que han de ser consecuentes. Y así es el quehacer que hemos venido desarrollando desde los inicios, como digo, en el 2015 en la sala Clara Campoamor de la Universidad de Murcia. Bueno, pues el Fórum, después de 35 años, yo creo que al movimiento feminista le aporta mucho reconocimiento y mucha solvencia. Y desde luego, muchísimo trabajo realizado durante estos años. Estamos comprometidas con otras organizaciones con las que colaboramos intensamente, y yo me gusta decir que hacemos propuestas a las instituciones sobre aquellos temas que entran de lleno en nuestra agenda, y también en la protesta, organizando encuentros en la calle, manifestaciones, etc. El trabajo en red que desarrollamos desde el Fórum de Política Feminista, tanto en el ámbito local como el estatal, como el ámbito internacional, nos aporta un bagaje teórico muy importante, un bagaje práctico, y por supuesto la incidencia política, es decir, participar en los legislativos y participar en las políticas locales, estatales y en organismos internacionales donde se decide nuestras vidas, ¿no? Nuestros futuros. También es muy importante el aporte a nivel de movilización social, y mucho más con las redes, que ahora mismo somos mucho más fuertes cuanto más unidas estemos. Yo creo que es un pilar fundamental para hacer políticas a nivel estatal e internacional. Pues el Fórum al feminismo aporta análisis y debate. Fundamento político. Cambio y transformación. El Fórum de Política Feminista lo que aporta a la sociedad y al feminismo es uno de sus objetivos estatutarios, que es la incidencia política. Hacemos estudios de las políticas públicas, hacemos estudios de las normas y cómo afectaría su aplicación y cómo afecta la igualdad en la sociedad española. Por otro lado, la importancia de la independencia de cualquier partido político nos da mucha libertad para poder después actuar. La incidencia que podemos hacer trabajando en redes es mucho mayor que la incidencia que podemos hacer solamente desde el Fórum de Política Feminista. Entonces me parece que poner en valor ese trabajo en redes es muy importante, sobre todo en Málaga, porque me parece que hay un movimiento feminista bastante cohesionado, ¿no? Con una agenda bastante clara, me parece, y creo que parte de eso nosotras tenemos una responsabilidad importante en que eso sea así. Que además hacemos incluso articulación feminista dentro del propio Fórum, porque estamos implantadas en bastantes provincias, de norte a sur y de este a oeste. Y bueno, el trabajo en Fórum estatal, que es el aniversario que celebramos, es bastante enriquecedor, porque cada asociación que es socia del Fórum tiene una forma diferente y un activismo diferente. Hacemos también una labor pedagógica, porque todos los años al hacer la jornada, la verdad que además de apoyar lo que es la agenda feminista y tal, se estudia y se valora mujeres del pasado, cómo podemos afrontar también el presente en la política, en fin, que cada jornada, que son súper interesantes, también se hace una gran valor, o sea, una gran incidencia pedagógica. Además de que formamos parte de todo el movimiento feminista que hay en Málaga, independientemente de la asociación que sea, formamos parte y participamos en todas las actividades relacionadas con el feminismo
y con las libertades, o sea que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Somos una red. Y además yo creo que el trabajo mes a mes que se hace, ¿no? No todas las asociaciones, creo yo, se reúnen mensualmente y se va llevando un trabajo, yo creo que en profundidad, que va haciendo que vayamos avanzando tanto personalmente, las personas que participamos en Fórum, como su incidencia en el exterior, ¿no? O sea, incluso creo que eso es importante, el avance personal y el avance como Fórum, ¿no? Además, muy pocas asociaciones son capaces de atraer a mujeres de edades completamente distintas. Sí. Eso es síntoma de riqueza. Claro, edades y situaciones distintas. Además también a nivel internacional pues estamos en contacto con el CEDAW, con el Informe Sombra y tal, que queremos transformar y luchar y trabajar por el feminismo para que se haga realidad y que haya igualdad. Pues aporta un espacio de acción feminista abierto, plural y comprometido con los derechos de las mujeres y, por supuesto, con la justicia social. Estar en Fórum es garantía de información y transformación política y también social, por supuesto. Hay alianzas en distintas partes del planeta, en el exterior. Puede ser mujeres en Latinoamérica y también en Europa. Terminar con la marginación y crear espacios de acción comunes y diferentes acciones de una política democrática. ¿Qué nos aporta? Pues esa fuerza, porque tenemos esa relación a nivel de otros fórums de Castilla y León, a nivel de fórums en toda España y, por supuesto, a nivel internacional, a nivel europeo. Yo recuerdo aquellos años de los años 90, donde bebíamos mucho, ¿no?, del ámbito europeo, cuando hacían esos encuentros entre políticas en un principio, mujeres políticas. Bueno, que yo creo que es imprescindible que tengamos ese ámbito estatal para poder elevarnos a nivel internacional. La aportación para nosotras más importante del Fórum es el hecho en sí de ser una plataforma de incidencia política feminista, el agrupar, el tejer una red entre las diversas asociaciones que lo conformamos, en donde podemos tomar decisiones conjuntamente y aunar fuerzas para conseguir influir en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Lo que el Fórum aporta al movimiento feminista es, primero, hacer de puente entre los dos sectores del feminismo, el que considera que no hay que intervenir para nada en partidos políticos ni en nada, que sigue existiendo ese sector y que hay que ser totalmente ajena a la política, y el sector que consideramos que desde la política y desde dentro de la política y haciendo política es como también se contribuye bastante, no digo exclusivamente, pero sí en gran medida a modificar y a cambiar las cosas. Por otra parte, el Fórum demuestra que puede haber una organización que haga políticas o que intervenga y que trabaje en aras de que los partidos políticos y el gobierno adopten sus políticas al feminismo, pero demuestra que es una asociación en la que pueden estar mujeres de distinta afiliación o de ninguna afiliación, y que se puede trabajar y ser feminista y debatir de feminismo y tener ideario feminista, aunque se participe en política, vuelvo a decir, o no se participe. Pero es primordial ese punto y ese grano de arena que pone el Fórum dentro del movimiento feminista. Reitero eso porque para mí es muy importante, parece una cosa baladí, pero en la actualidad sigue habiendo una fracción entre las que consideramos que la política es un instrumento de cambio y quienes piensan que la política lo único que hace es tergiversar, manipular y contaminar el pensamiento feminista. Parece que es un debate, o yo creía hasta hace poco que era un debate que estaba ya superado, pero me da la impresión por los acontecimientos que se están dando últimamente que eso sigue.
Por lo tanto, desde ese punto de vista es primordial el papel del Fórum de Política Feminista en estos tiempos. El Fórum me aporta la posibilidad de participar en la búsqueda de la justicia y también me aporta el conocimiento de un conjunto de personas que tienen un extraordinario valor intelectual y humano. El Fórum, ¿qué me aporta el Fórum? Pues un lugar de encuentro de muchísimas mujeres interesantísimas que he conocido, con las cuales he aprendido todo el feminismo que sé y pues sobre todo te enseña a saber cómo está el feminismo en general, te enseña a situarte en el mundo y a no pegarte a pechugones y entiendes por qué estás discriminada, por qué te discriminan en el trabajo, en tu familia, en el mundo en general, ¿no? Entonces eso te hace situarte en una situación que ya sabes por qué, entonces no sufres. Para mí eso ha sido el feminismo, importantísimo descubrimiento. Entonces ya sé cómo combatir esa discriminación a nivel personal y luego a nivel grupal, pues también te da la fuerza pues, para hacer programas, para hacer actividades, talleres, formación, incidencia política, que hemos hecho toda la vida, en épocas más o menos. Y bueno, los éxitos, pues los éxitos ahí están, no son solamente del Fórum, pero desde luego ha sido una asociación que es todavía muy importante en el conjunto del movimiento feminista español. A mí, personalmente, el Fórum me ha aportado conocimiento y fortaleza, y en muchas ocasiones luz para no perderme en el camino. Me ha dado la oportunidad de conocer y sobre todo reconocer a mujeres con una valía extraordinaria. En Granada nos aporta el sentido de pertenencia, solidaridad, aprendizaje, recursos para la negociación, conocer cómo funciona el movimiento feminista en comparación con otros países, y tenemos la suerte de contar con socias de distintas nacionalidades. Bueno, a mí personalmente podría decir que el movimiento feminista y concretamente el Fórum de Política Feminista me da sentido de vida. Saber que estoy contribuyendo con el trabajo, dando mi sabiduría, mi tiempo y mi energía, poder contribuir al cambio de los derechos de las mujeres en este momento de mi vida que no trabajo y que me dedico de lleno al movimiento, pues no tendría sentido mi vida sin el trabajo para las mujeres. Y luego pues me aporta la formación y el saber de todas las compañeras, un espacio de sororidad, un espacio de encuentro con todas las compañeras de todos los territorios, en fin, y luego también pues mucho cariño y reconocimiento de las compañeras. Creo que a mí me supone, para mí, un enriquecimiento el profundizar, ¿no?, sobre la situación que estamos viviendo las mujeres y compartirla, ¿no?, con otras compañeras. Para mí ese enriquecimiento personal es muy importante y lo tengo en el Fórum de Política Feminista. Sí, además de enriquecimiento, la sororidad y la identificación tanto de idea como de nosotras como mujeres en la lucha, yo creo que es fundamental para mí, para mi vida, y fundamental la asociación. A mí me aporta profundizar en la conciencia colectiva feminista y el conocimiento de estas mujeres que son maravillosas. Y a mí me aporta aprendizaje cada día voy aprendiendo de una, de otra, de todas. Y sobre todo también tenemos, yo creo que muy enraizado el sentido de la amistad, del compañerismo y de la sororidad. Pues yo no tengo nada más que añadir. La quiero mucho, me formo continuamente, aprendo continuamente, pero no es solo de política feminista. Aprendo de humanidad, aprendo de sororidad, de muy buenas personas, de gente que está completamente dispuesta a sacrificar su tiempo por las demás, entonces, y por los demás, entonces siempre enriquecimiento. Y gracias por estar aquí. A nosotras, si tenemos que hablar de nosotras por las murcianas, pues nos aporta la fuerza. Nos aporta la fuerza, la confianza, el conocimiento
la seguridad de que estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer, que reivindicar permanentemente lo que es necesario hacer políticamente hablando para que la sociedad española y la murciana sean inclusivas de todas las mujeres. Y eso al tiempo también diríamos que en la práctica real el Fórum de Política Feminista, que está enmarcado en la región de Murcia en la Asamblea Feminista, pues hay que decir con mucho orgullo que somos la avanzadilla, que solemos ser la asociación que propone las acciones concretas que hay que hacer cuando suceden los acontecimientos o las fechas o las políticas que hay que criticar, pero que además siempre que intervenimos lo hacemos desde un planteamiento propositivo. Es decir, realizamos la crítica, abrimos los ojos, proponemos la acción y también en la propuesta de la acción planteamos qué soluciones, qué acciones se tienen que acometer para que podamos lograr un mundo donde las mujeres juguemos y estemos en el lugar que nos corresponde, que es el de estar en pie de igualdad teórica y real, tanto porque decidamos como porque nuestras necesidades estén satisfechas, cosa que desgraciadamente no sucede. Me enriquece muchísimo el formar parte de un movimiento feminista que está luchando en estos momentos que nos toca vivir ahora mismo en la actualidad, porque todas las políticas que llevamos a cabo tengan una consecuencia y estemos vigilantes de que se cumpla toda nuestra agenda. El Fórum es parte esencial de mi vida. Me hace feliz trabajar por nuestros derechos en un espacio entre iguales, en confianza y con confianza. Estoy orgullosa de nuestra organización y de todas mis compañeras. En lo personal me aporta un entendimiento, me aporta un haber conocido mujeres maravillosas, también en lo personal, con un concepto del feminismo que compartimos y que nos permite dar respuesta a muchas cuestiones, incluso más allá de tenerlo previamente hablado, ¿no? O sea, hay una línea muy clara de cuáles son las líneas generales del Fórum y esa es una herramienta que te sirve para dar respuesta a muchas cuestiones que es una línea muy clara que tiene la organización. En el Fórum Feminista de Madrid, que se creó después, porque al principio éramos socias estatales, nos ha facilitado también poder trabajar en estas mismas líneas del Fórum. Creo que nos enriquece, nos da respuestas, hacer análisis y una continuidad de trabajo que ya lleva muchos años. El Fórum creo que es una entidad reconocida y a la vez no es de las viejas feministas, sino que se renueva en sus contenidos, en sus militancias. Así que larga vida al Fórum.